Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos una vez más al programa Hechos Hechos a a su su imagen. imagen. Les damos la bienvenida, estamos contentos de estar con ustedes un día más, con un tema más acerca de la palabra de Dios. Ha sido una bendición para nosotros el poder estar compartiendo con ustedes. Estoy junto a mi esposa, María Luisa María Luisa Chandía. Chandía, y damos gracias a Dios porque tenemos la bendición de poder compartir con ustedes un momento la palabra de Dios, reflexionar algunos temas y como hemos estudiado los capítulos anteriores, estamos hablando acerca de la naturaleza del hombre, del propósito de Dios con el ser humano y hemos comenzado desde que Dios creó al hombre, la perfección del hombre, la naturaleza del hombre, las características del hombre, pero también ya hemos ido en varios capítulos atrás, hemos tomado este punto importante de lo que hizo el pecado, cómo el pecado comenzó a distorsionar la imagen de Dios en el ser humano. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la realidad del Del pecado. pecado. Ya hemos visto varios capítulos acerca de las consecuencias, los efectos del pecado. Hoy vamos a hablar acerca de la realidad del pecado, que también tiene que ver un poquito con las consecuencias, con los efectos que tiene el pecado en la naturaleza del hombre. Esta naturaleza que ha sido distorsionada, una naturaleza caída, pero que poco a poco vamos a ir también avanzando en este estudio, en donde vamos viendo cómo el hombre tiene esa necesidad, un Salvador tiene la necesidad de poder restaurarse, y eso Es. lo vamos a ir viendo de a poco, pero hoy día yo creo que va a ser el último capítulo que hablemos acerca de esto, Yo pensé que iba a decir va a ser el último capítulo de esta serie o de este programa. Y dije, ¿cuándo dijimos eso? ¿no? Del tema del pecado, de las consecuencias del pecado, Sí, para que vayamos avanzando y vamos viendo lo que la palabra de Dios nos presenta también, no quedarnos solamente con lo malo, claro. no solamente con lo negativo, sino que también con lo que la Escritura nos presenta a través de Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz. Así que, como les decía, el día de hoy, capítulo 11, vamos a hablar acerca de la realidad Del del pecado. pecado. Así Y que tenemos le dejo una, con la lectura. y tenemos una lectura en 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4, que dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las Las fábulas. fábulas. Amén. Vamos a la pausa y Ya, ya volvemos. volvemos. Y volvemos para comenzar este primer bloque del programa número 11 sobre la realidad del pecado. Entonces vamos a comenzar hablando de que a veces creemos lo que queremos creer. Mm. Nos creemos a veces hasta nuestras propias mentiras. Entonces la tendencia hoy en día es creer lo que queremos creer, aunque tengamos a veces incluso que manipular la verdad para que esa mentirita pueda ser justificada. Claro. Entonces el corazón humano siempre va a tender a engañarse a sí mismo. Y en ese engaño vamos a buscar justificación. Entonces no es que busquemos la verdad, sino que aquello que va confirmando nuestros propios deseos. Y en eso lo vemos en los capítulos anteriores también, donde hemos ido hablando que, ay, esto me hace feliz o esto me lo merezco. Mm. Cuando voy a comprar al mall, me lo merezco. Entonces el corazón domina mucho sobre la palabra de Dios, porque Él quiere cumplir sus propios deseos. Y por eso la palabra nos recuerda siempre, engañoso es el corazón. Mm. Entonces guarda tu corazón porque es engañoso. Y terminamos a veces adaptando la verdad a lo que nosotros queremos o preferimos hacer. Claro. Y eso podemos ver en Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, nuestro corazón es cuidado con nuestros propios deseos. Claro. Y acá en la Biblia de estudio Vida Plena encontramos un comentario bastante interesante sobre Jeremías 17:9. Sí, esa Biblia, voy a acotar algo, Aquí me va a decir esa Biblia está mala. ya no he hablado nada. Él quiere hablar No, todo. esa Biblia es la que antes se conocía como la Biblia de Estudio Pentecostal, que Mm, era bien utilizada, ahora se llama mm. Vida Plena, pero hace muchos años que cambió el nombre. Bueno, ese era el dato que quería dar. Ya, Cerramos el prosiga. paréntesis. Entonces, Jeremías 17:9, para que nos puedan seguir, tenemos un comentario en la Biblia Vida Plena que dice: el corazón es el ser interior de una persona y abarca los deseos, sentimientos y pensamientos de ella. Sobre todo es en extremo perverso y corrupto.
como resultado, la gente se vuelve al egoísmo y a la maldad en vez de volverse al camino de justicia de Dios. El corrupto corazón humano no puede transformarse por sí mismo. El único remedio es experimentar la gracia de Dios, nacer de nuevo mediante la fe en Cristo y recibir un nuevo corazón que aborrezca el mal y se deleite en hacer la voluntad de Dios. Ese comentario es bien acertado porque nos enseña Wow. todo lo que nosotros, como dice el título de este primer bloque, que van a ser 4, este capítulo van a ser 4, así que sí. vamos a acotar un poquito lo que vamos a hablar. Pero muchas veces nosotros queremos creer muchas cosas que obviamente a la luz de la palabra no están bien. Van en contra incluso de la palabra de Dios. Y una de esas grandes verdades es que tenemos que seguir nuestro corazón, no pensar con la mente, sino que pensar con el corazón. O percibir las cosas con el corazón. Búscalo en tu corazón, te dará la respuesta. Claro. Entonces, eso va en contra de la palabra de Dios, porque Así aquí nos dice es. Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, muchas veces moverse por las emociones, por los sentimientos, eso trae consecuencias. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras emociones nos hacen hacer cosas que están totalmente en contra de la voluntad de Dios. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado de nuestro corazón porque es engañoso. Es engañoso y muchas veces nos hace creer cosas que nosotros queremos creer, que nosotros queremos a la fuerza, forzamos muchas veces las cosas para poder nosotros estar contentos con nosotros mismos, poder estar tranquilos, justificarnos, tener nuestra mente en paz, nuestra conciencia en paz. Y no considerando, el tema es que no consideramos lo que dice la palabra de Dios, sino que consideramos que lo que nosotros creemos correcto está bien. Y es ahí donde ya cometemos el gran error, ¿cierto? También tenemos 2 de Timoteo 4:3-4, que fue nuestro versículo base, que dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto lo hemos visto en otros capítulos, este versículo. Porque cuando hablamos de la secta, un poquito, no sé si lo hablamos mucho, pero hoy en día, bueno, aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo que, comenzando el capítulo 4, le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque, ahí el versículo 3, porque vendrán tiempos. Entonces, estamos viviendo en esos tiempos desde que el evangelio ha sido anunciado, desde la predicación de los apóstoles. Ya la iglesia ha vivido tiempos en donde se han levantado falsos maestros que hablan conforme a lo que ellos creen y a lo que ellos quieren creer y han apartado su oído de la verdad, como dice este versículo, y se han vuelto a la fábula, o sea, a creer cosas, cuento que les cuento. Claro, cosas que son totalmente incluso ridículas, pero que muchas veces satisfacen su corazón, satisfacen sus necesidades, satisfacen su bienestar y tratan también de que otros puedan creer lo que ellos creen. Y como decíamos al principio, muchas veces muchos se creen hasta sus propias mentiras. Claro. Creen, está el nivel de corrupción, está el nivel de manipulación, claro, que se creen sus propias mentiras y las enseñan como verdades. Y han apartado el oído de la verdad y apartan a otros de la verdad para llevarlos por caminos totalmente extraviados, oscuros. Y por eso es que se han formado muchos grupos, movimientos, sectas, donde se predica, como dijo el apóstol Pablo, no es que hay otro evangelio, pero sí predican otro evangelio totalmente distinto. Como por ahí hay un grupo que tiene un libro que dice el otro testamento de Jesús o el otro evangelio de Jesús. Entonces vemos que lo importante es poder aferrarnos a la palabra de Dios, a esa verdad, y no a nuestra propia verdad, y no a lo que nuestro corazón dice, no lo que nuestras emociones dictan, no lo que nosotros queremos, sino que lo que la palabra de Dios nos enseña. Claro, porque para el mundo la verdad es relativa hoy día. Hoy día lo que es verdad puede ser no verdad mañana, pero esta verdad que no cambia, que es inerrante, que es la palabra de Dios, se ha mantenido durante mucho tiempo. Por lo tanto, es la única verdad que ha sobrepasado los límites del tiempo, del espacio, para darnos a nosotros una firmeza y poder creer ciertamente en ello.
Y cuando tú hablabas, decías de las sectas que incluso parecían ridículas, uno se imagina algunas cosas y se me venía así, pum, a la cabeza, Antares de la Luz. En Chile. Aquí en Chile, ¿cierto? Cuando fue esta secta, no tuvo mucha gente que participaba, pero toda la gente que lo miraba desde afuera decía, pero qué ridiculez, Claro. ¿cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo no vieron? Y eso pasa, que se creen tanto esta manipulación de la verdad y se meten tanto en tu corazón, en tu mente, que te lo hacen creer, pero a ciegas, que eso es lo correcto, aunque todo el mundo o aunque todo alrededor grite que no es así. Claro, y causa mucho daño, De hecho, tomando ese mismo ejemplo, esas personas que participaron en esta secta y que muchos estuvieron en la cárcel, muchos ya pagaron, no están libres, pero aún así mentalmente están dañados, están destruidos, y aún así creen que lo que hicieron, algunos creen que era lo correcto, lo que tenían que hacer. O algunos dicen, no, fui manipulado, pero aún así justifican sus actos. Sí. Entonces, lamentablemente, cuando vemos estas cosas, vemos que el pecado ha causado todo esto, que nos hace creer a nosotros mismos muchas veces que las mentiras del enemigo son realmente verdad. Entonces, y ahí es donde nosotros tenemos que tener claro nuestra fe, estar firme en nuestra fe, tener claro lo que la palabra de Dios nos dice para no caer en estos errores, no creer en las supuestas verdades que muchos predican, pero que realmente son verdades que solamente le acomodan a ellos. Claro. Y también en Juan también podemos encontrar algo que también va a apoyar este bloque, que dice, capítulo 8, versículo 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es la verdad de Cristo, la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos atesorar en nuestro corazón, defender, proclamar, confirmar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque eso sí que no corremos el riesgo de ser engañados, sino que como mencionamos en el capítulo anterior, la palabra de Dios es inerrante, o sea, que no contiene errores y es infalible, que es eficaz para nuestra vida. Segunda de Pedro 3:16 nos habla, quiero leerlo rápidamente, dice, casi en todas sus epístolas, dice el apóstol Pedro, hablando de Pablo, hablando de ellas, estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice Pedro, de las cartas del apóstol Pablo, son difíciles de entender algunas de ellas, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, ya en los tiempos de los apóstoles, habían quienes torcían, manipulaban, tergiversaban las palabras de los apóstoles, los escritos, la palabra de Dios, las escrituras, para su propia perdición. Y ese es lamentablemente el final de aquellos que anuncian supuestamente una verdad, pero que es contraria a la palabra de Dios, para su propia perdición, dice el apóstol. La palabra que hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, claro, pero su fin es camino de muerte. Entonces, de eso se trata, creer lo que queremos creer. Claro. Torcer la verdad, torcer la palabra, acomodarlo a mis gustos, justificarlo a lo mejor porque todo el mundo lo hace, o justificarlo con mis propios deseos. Pero tenemos que tener claro que Satanás utiliza la mentira para apartar a las personas de la verdad. Y eso es lo que hemos visto en los capítulos anteriores. De hecho, esta es la estrategia que siempre utiliza Satanás. Lo que hizo la serpiente en Eva en el huerto del Edén, eso lo repite. Se repite constantemente. Trata de hacer dudarnos de la palabra de Dios, de poner en duda, de cuestionarnos los mandamientos de Dios, cuestionar lo que la palabra de Dios dice, para que nosotros creamos sus verdades, que no son verdades, que son mentiras, que son falacia, y que nosotros podamos creer a aquello y apartarnos de la verdad. Entonces, hoy en día, bueno, tenemos Génesis 3 del 1 al 5, que ya no lo vamos a leer porque ahí nos presenta la tentación, ya la hemos visto muchas veces. Sí. Pero hoy en día, ¿cómo se presenta la tentación? ¿Cómo se presenta estas supuestas verdades que el enemigo quiere implantar en nuestra mente, en nuestro corazón, pero que realmente son mentiras? Se presenta a través de ¿qué? De falsos maestros, de falsos profetas, de falsos apóstoles, supuestos apóstoles que hoy en día están por ahí predicando y anunciando nuevas revelaciones, nuevas verdades, y que muchas veces se contradicen, y por lo general se contradicen con la palabra de Dios, con la autoridad que hoy en día nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios.
Entonces, hoy en día, quizás, como decíamos también en otros capítulos, no se nos presente Satanás mismo, como se le presentó a Jesucristo ahí en el desierto. Pero hoy en día se presenta a través de muchos falsos maestros que han apartado su oído de la verdad, como veíamos anteriormente. Han apartado su oído de la verdad y se han vuelto a las fábulas. Y además no conformarse con aquello, también quieren que nosotros creamos en esas fábulas, en esas nuevas revelaciones, en esas enseñanzas sobrenaturales, Sí. en esas revelaciones directas que tiene con Dios, que nos encuentran en la palabra, esos misterios que muchas veces hablan estos pseudo predicadores muchas veces. Como que te iba a enojar. Sí. Y una vez estuve en una iglesia, en una iglesia donde había, no es que yo participaba en la iglesia, sino que fui invitado y había un apóstol, un apóstol. Y yo me acuerdo, voy a contar esto breve para terminar ya este bloque, ya, porque son 4, recuerden. Me acuerdo que comenzó a predicar y la predicación se trataba solamente de él y de esa cobertura que este apóstol entregaba a sus hijos espirituales. Ujú. Entonces era marzo, era comienzo del año ministerial, entonces se juntaron todas sus congregaciones, todos sus pastores, y él era el manto de esa congregación, y comenzó a hablar de lo que él podía entregarle a sus hijos, de lo que él podía heredarle, lo que su manto podría entregarle a ellos, y ellos se sometían bajo su autoridad como apóstol. Y que se creía que había hecho un sacrificio en la cruz también. Entonces, ahí por primera vez en una predicación lloré. No, pero en ese Lloraste de momento rabia. lloré, pero de pena al ver cómo este hombre, este predicador, manipulaba la palabra de Dios, porque utilizaba textos bíblicos donde lo hacían ver a él como el importante, como el principal, Guau. como que la palabra de Dios hablaba de él, y todos encantados con la predicación y emocionados, y bueno, pero ahí me tocó vivir esas yo sabía que era el Espíritu Santo que estaba Entristecido. claro, causando eso en mí, porque veía cómo este hombre llevaba a todas esas personas a las fábulas, a la mentira, a la que no falsedad. son no una poca cantidad de personas. Claro, entonces, y ahí otras personas que me vieron llorar quizás pensaban que estaban llorando por el Espíritu Santo que me había tocado, por la palabra, y no, realmente era por esa, Tristeza. claro, esa tristeza. Bueno, y para terminar ya, vamos a leer Hechos 17:11. Ok, que dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así. Tenga presente ese versículo, Hechos 17:11, porque lo vamos a retomar ya en un siguiente bloque. Sí, Ujú. creo que era el siguiente bloque, ya, y vamos a hablar de estos hombres que eran nobles, ya, y que son elogiados por esta actitud que ellos tenían. Pero Ujú. para ir ya cerrando, muchas veces queremos creer lo que queremos creer, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que fundamentar nuestras creencias, nuestra fe en la palabra del Señor, y Señor. no aceptar a quienes nos venga a decir cualquier cosa, sino que nosotros estemos firmes en la palabra de Dios. Así es. Amén. Vamos a la pausa Y y ya volvemos. Ya, y hemos vuelto a nuestro segundo bloque, y vamos a hablar en esta ocasión acerca de los falsos conceptos. Ya hablamos de creer lo que queremos creer. Ahora vamos a hablar de falsos conceptos que muchas veces nosotros también creemos. Ujú. La mayoría de las personas no se dan cuenta de sus falsos conceptos y distorsiones de la verdad. Y eso es muy importante, porque cuando somos engañados por Satanás, cuando muchas veces queremos creer lo que nosotros queremos creer, y ahí también hago una distinción, muchas veces somos tentados por Satanás a caer en sus mentiras y creerlas como verdad, y otras veces somos nosotros mismos que por nuestra propia concupiscencia, como dice Santiago, ¿cierto? Somos tentados y queremos creer lo que nosotros queremos creer. ¿Usted podría explicarle a nuestro público la palabra concupiscencia? Concupiscencia. Cuando hablamos de concupiscencia se refiere a los deseos desmedidos, es así, sin control. Ujú. Cuando ya no tenemos control de nuestros deseos, de nuestro impulso, a eso se refiere la Escritura cuando habla de concupiscencia, un deseo desmedido.
porque nosotros hemos crecido en la iglesia hablando de las concupiscencias y a lo mejor no teníamos, bueno, yo hasta hace poco lo supe, uy, viejota. Entonces, bueno, a lo mejor aclarar algunos Claro, hay conceptos. algunas palabras que siempre ocupamos como vocabulario evangélico, Claro. bíblico, concupiscencia, vituperio, que para todos los demás yo hasta hace poco también, yo siempre sabía que por la palabra de Dios que vituperio es Una un ofensa, insulto, claro. blasfemia, Ujú. ¿cierto? Pero para la gente común y corriente, que ahí entendí que no era común y corriente, No, que vituperio es como es como tomarse algo. claro, un cóctel así, una Sí. cenita, algo así. Bueno, esas son las Eh, cosas que nosotros los evangélicos vivimos. Bueno, pero estamos hablando de los falsos conceptos. Sí, El pecado en nosotros, hermano Claudio, querido esposo, el pecado produce ceguera espiritual. sí, Y esa ceguera espiritual provoca también que tengamos el entendimiento entenebrecido, como lo veíamos en los capítulos anteriores. claro. Y eso muchas veces lo hablamos nosotros lo consideramos que solamente cuando habla la palabra de Dios de la ceguera espiritual, solamente lo consideramos o lo aplicamos a gente no creyente, Mm. a personas que todavía no han creído, a personas que están en el mundo, como decimos nosotros también, otro concepto más. Pero también es aplicable a los mismos creyentes, a nosotros mismos. Claro. El pecado, la influencia del pecado, las consecuencias del pecado, los efectos del pecado muchas veces causan que nosotros no podamos ver. No podamos ver. Aún así, creyendo en la palabra de Dios, aún así, confesando al Señor, aún así, estando en los caminos del Señor, viviendo una vida cristiana, aún así, hay muchas áreas de nuestra vida que nosotros todavía estamos ciegos. Muchas veces no Ayúdanos, vemos la Señor. realidad. Y como vimos en el bloque anterior, muchas veces no vemos la verdad. Y muchas veces creemos que lo que hemos creído, ¿cierto?, es la verdad, pero realmente no es la verdad. Entonces, nuestro entendimiento ha sido oscurecido, ha sido entenebrecido y está alejado totalmente de la palabra de Dios. Y eso es lo triste muchas veces, porque también la palabra de Dios nos dice en Mateo 7:21 que cuando muchos estén delante de la presencia de Dios, en aquel momento le van a decir al Señor, Señor, Señor. en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas cosas, pero el Señor que le va a decir, yo no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, allí muchos se van a dar cuenta de este hecho, de que creyeron, pero bajo falsos conceptos o conceptos cerrados de lo que era realmente el Evangelio. Y eso también me hace pensar que muchas veces hoy nosotros también vemos el Evangelio, vivimos el Evangelio bajo de diferentes lupas y vemos el Evangelio como un evangelio escatológico. Solamente Dios me vino a salvar del anticristo, del falso profeta, de las bestias, de De todo la tribulación, de todo. de todo lo que aparece en el en el libro de Apocalipsis, y vemos el evangelio solamente desde un punto de vista escatológico. O muchas veces vemos el evangelio desde un punto de vista demonológico, o sea, a través de que Cristo nos vino a salvar del infierno, de Satanás, de las obras de Satanás, de los demonios que nos causan cosas, que De las nos guerras poseen, de espirituales. las guerras espirituales, de las posesiones. Entonces vemos el evangelio bajo diferentes conceptos, que si bien están dentro de la escritura, pero que muchas veces tergiversan la verdad del evangelio o el mensaje o el sentido correcto de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4 nos dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí está hablando claramente de Satanás, que ha entenebrecido el entendimiento, ha cegado la vista espiritual de aquellos que están en el mundo, que no han podido creer porque Satanás los tiene bajo su dominio. Pero también la palabra de Dios nos dice que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirables, porque todavía no ha llegado el tiempo para que ellos puedan creer. Todavía muchos no han querido creer a este evangelio. Porque incluso cuando uno habla con personas que no son cristianas y tú les cuentas la buena nueva de salvación, le conversas de Jesucristo, le explicas el evangelio, te miran con cara de como que si uno estuviera creyendo algo insólito. Claro. Entonces muchas veces las personas han recibido muchos llamados. Muchas veces hemos sido testigos de esos testimonios de que Dios ha llamado a las personas desde muy pequeños, de muy niños, jóvenes, ¿cierto? Pero llegan al conocimiento pleno de la palabra de Dios, de Cristo, de su evangelio,
de su sacrificio cuando ya son adultos, pero siempre tuvieron noción de que Dios les estaba llamando. Así es. Por eso, porque Satanás muchas veces los tiene prisioneros. La palabra de Dios nos dice que estamos siendo Satanás el príncipe de la potestad del aire y estamos bajo ese dominio. Pero cuando Cristo abre nuestros ojos, ahí podemos ver realmente. Él vino a traer vista espiritual, vino a traer sanidad a quienes que estaban enfermos, ¿cierto? Vino a traer libertad a quienes estaban cautivos. Entonces vemos que cuando no estamos bajo la dirección de Dios, siendo guiados por el Espíritu de Dios, nuestra vista está cegada, como lo estábamos en el mundo. Pero como les decía, muchas veces nosotros estando ya en los caminos del Señor también tenemos este problema. Efesios 4, versículos 17 y 18, ¿qué nos dice? Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, y teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Yo creo que le dice, por favor, no así no. Claro, porque y Pablo le está hablando a cristianos, le está hablando a la iglesia de Éfeso. Entonces le dice, ustedes ya no anden de esa forma. ¿Por qué? Porque tienen la palabra, han recibido la palabra de Dios, han recibido la luz de Cristo en sus vidas. Entonces ya no es tiempo de andar a tientas en oscuridad, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos el evangelio de Cristo, tenemos la revelación de Dios que nos guía en la oscuridad. Y claro, y le dice, no solamente que les digo, dice, esto pues digo, no solamente les dice, y requiero, o sea, por favor, basta. Es como ya les dije una vez, les dije otra vez, por favor, haz un ruego frente a esta solicitud. Y en Isaías 44, 18 dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Ves? Dios hablando acerca de su pueblo, Israel, aún su pueblo escogido, su pueblo escogido por él, pero aún así ellos tenían sus ojos cerrados, su corazón no quería entender, su mente no quería entender. ¿Por qué? Porque el pecado los tiene así, ¿cierto? Porque el pecado los tenía con su mente entenebrecida. Sí. Entonces nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios y eso es lo más importante, eso es lo que queremos recalcar, que tenemos la palabra de Dios. Si tenemos la palabra de Dios es imposible que estemos en oscuridad. Por eso Jesucristo él decía quien quiera alumbrar la casa, ¿cierto? No esconde la luz debajo de un almud, de un cajón, ¿cierto? No la esconde debajo de un mueble, sino que la pone en alto para alumbrar a todos los que están en casa. Así también es la luz de Cristo, así es la luz de la palabra del Señor. Nosotros no podemos, es imposible que si tenemos la palabra de Dios no la leamos. Porque si andamos muchas veces a oscuras, si no sabemos qué hacer, nuestros ojos espirituales están cegados, no es porque todavía vivamos en el mundo, todavía vivamos en tinieblas, todavía vivamos bajo el dominio de Satanás, sino porque nosotros por nuestra propia voluntad hemos decidido no ir a la palabra de Dios. Así es. ¿Y por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque hemos querido creer en lo que nosotros queremos creer, muchas veces creemos a lo que nuestros deseos, nuestro corazón, nuestras emociones dicen que es correcto, pero no es así. Lo que es correcto, lo que es la verdad, donde encontramos la luz para poder caminar es en la palabra de Dios. Entonces, tenemos la palabra de Dios. Y el otro punto, para terminar este bloque, es la humildad permite recibir corrección. Y es un punto importante también ¿por qué importante? Porque le dije que tuviese en mente Hechos 17:11 creo que era. ¿Sí? Hechos 17. Sí. 17:11, que dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces encontramos algunas características en este versículo de los bereanos. Sí, cuando habla de estos que eran nobles, eran los de Berea. Berea era un pueblito que estaba en Grecia. Ya no estamos hablando de Jerusalén, de Judea, las tierras bíblicas, sino que, o sea, las tierras de Palestina, sino que estamos hablando ya de Grecia, cuando el apóstol Pablo sale en su viaje misionero, y aquí se encuentra con Silas predicando, y van a Grecia y van hacia Berea. Después de pasar por Tesalónica, van a Berea. Por eso que él les dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica. Entonces está elogiando a estos cristianos, a estos judíos que estaban ahí
en Berea. Y que estaban recibiendo la palabra. Y como decías tú, hay 3 puntos importantes en este versículo. Así es. Decían que eran nobles, o sea, que eran humildes para recibir la palabra, y que la palabra la recibían con toda solicitud. Finalmente, que eran entusiastas y que se esforzaban, ¿cierto?, en recibir la palabra, y que escudriñando cada día, o sea, examinaban la palabra de Dios. Claro. Y aquí se me ocurría a mí decir, y estos eran más nobles. Entonces, y Claudio era más noble que los que estaban en Tesalónica, que recibía la palabra con toda solicitud y la escudriñaba día a día. O preguntarme a mí, yo seré, María Luisa, ¿será más noble o será noble y será solícita y escudriñará la palabra cada día? Si esas 3 características Pablo las elogia en los bereanos, para poder entender y estar hambrientos de la palabra de Dios. Quizás con esas 3 características nosotros deberíamos medir cuánto estamos hoy día siendo ávidos de la palabra de Dios. ¿Estamos siendo humildes nosotros o nobles frente a la palabra de Dios? ¿Estamos esforzándonos, siendo solícitos, o estamos escudriñando día a día la palabra? Y en vez de decir los bereanos, ponernos nosotros en este versículo para saber cuánto estamos amando la palabra del Señor. Claro. Pensaba, nosotros somos de Curicó, los curicanos, los o los del local Manuel Rodríguez. Acá los rodriguianos. Claro, entonces ahí tenemos claramente un sermón, ahí podemos hacer una buena predicación. Y bueno, también podemos hablar de los puntos en contra. Por ejemplo, ¿somos humildes o somos orgullosos? ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Somos solícitos o somos flojitos? Claro, somos entusiastas, somos dejados, no me importa mucho esto. Yo escucho nomás la palabra del predicador, pero no, ahí nomás. Ahora la Biblia, cuando el predicador dice, claro, la tiene lista. Y examinamos la palabra de Dios, profundizamos, estudiamos la palabra de Dios, discernimos lo que se nos está enseñando, como los bereanos que examinaron, escudriñaban la palabra de Dios para ver si lo que Pablo y Silas predicaban era verdad. ¿Ya? No tan solamente examinar a los falsos profetas, sino que también ahí tener nuestros filtros. O aceptamos todo y decimos amén a todo. Entonces, buenas preguntas ahí que podemos plantearnos. Proverbios capítulo 12 y 15, vamos a leer algunos versículos. Nos dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Claro, el que quiere creer lo que quiere creer, lo llama necio el libro de Proverbios. Pero el que obedece el consejo, el que recibe la corrección, es sabio. No sé si han visto por ahí esos TikTok no me acuerdo el nombre, pero cuando lees el libro de Proverbios te das cuenta que tiene más características del necio que del sabio. Santiago 1, 21, 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, para ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso estaba bueno para el principio también. Claro, ahí nos habla de eso, de engañarnos a nosotros mismos, de creer lo que nosotros queremos creer. Al final nos estamos engañando a nosotros mismos. La carne es débil. El Señor sabe que la carne es débil. Claro. Son justificaciones, pero lo terrible era creerse las propias mentiras. Exacto. Hay gente que se cree sus propias mentiras. Bueno, lo importante de este bloque, ¿cierto?, es la humildad. Y entonces en Salmo 139, 23, 24, habla de una persona que está pidiendo humildemente algo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando uno es humilde, se reconoce que puede tener, no sé ustedes, si pueden tener faltas, yo no. Si podemos tener faltas frente al Señor, ese corazón humilde puede recibir la corrección y decir, en realidad, yo no sé qué se hace aquí, Señor, guíame tú. Así es. Proverbios 3, para finalizar, Proverbios 3, 5, 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, en lo que tú crees que es correcto. Volvemos a repetir lo mismo. Volvemos a decir lo mismo, perdón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso es importante que debemos mantener un espíritu enseñable, humilde, permitiendo que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, corrija nuestras vidas. Volvemos a los textos que hemos visto en capítulos anteriores, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, porque
si estamos en lo incorrecto, la palabra de Dios nos va a corregir, nos va a instruir, nos va a encaminar nuevamente en la verdad de la palabra de Dios, en el Evangelio de Jesucristo, y no en las mentiras que muchas veces nos quieren presentar como verdad, tanto en el mundo, que la verdad es subjetiva, ¿cierto? O es relativa, ¿cierto? Donde cada verdad tiene su validez, pero la palabra de Dios nos dice que hay una sola verdad, ¿cierto? Que es Jesucristo el Señor. Y cuando muchos se presenten como falsos maestros, profetas, apóstoles y muchos otros títulos más, presentándonos otro tipo de evangelio, otro tipo de revelación, que nosotros podamos estar firmes en la palabra del Señor, y que podamos nosotros también contender fervientemente por la fe, esa fe que hemos recibido del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a la pausa entonces. Y ya regresamos. Y volvemos. Amén. Ya hemos vuelto de esta pausa y vamos con el tercer bloque. Penúltimo, ya que hoy día vamos a hablar cuatro, o sea, vamos a tener este tema lo vamos a presentar en 4 bloques. Y el tercer bloque vamos a hablar acerca que muchas veces pensamos que el pecado es invisible, no invencible. Invisible, bueno, es invisible. Pero sí es invisible. Sí, eso es lo que... Es que tiene parte de verdad, como decía la serpiente, parte de verdad y también... Con que Dios te diga ahí. Claro, y parte de mentira también. Porque realmente el pecado, claro, se va generando en nuestro interior, de acuerdo a nuestra propia concupiscencia muchas veces, ¿cierto? En lo oculto. En lo oculto, en el corazón, en la mente, en nuestros deseos. Va creciendo hasta que da a luz, ¿cierto? Pero el pecado, ¿cierto? No es algo que esté oculto, o sea, el pecado no es algo que no se haya dado a conocer. El pecado no es un misterio que el hombre ha descubierto por casualidad, o ha descubierto porque le ha sido revelado a sí mismo, ¿cierto? Sino que la palabra de Dios nos dice que Dios da a conocer el pecado a través de quién es Él. ¿A qué me refiero con esto? A través de su ley. Cuando en el Antiguo Testamento Dios dio a conocer los mandamientos, la ley de Dios, esto lo hizo para dar a conocer que el hombre era un ser pecador, la gravedad del pecado, y también la importancia de su naturaleza como un ser divino, que él demandaba de santidad del pueblo. Por eso digo que el pecado no es un misterio que muchos descubren por sí solos, que le ha sido revelado a sí mismo. Porque si fuese así, cada uno tendría un concepto totalmente distinto de lo que es el pecado. Ahí quizás ya me di a entender un poquito más. Sí. Pero la palabra de Dios, claro, muchos creemos que el pecado es invisible cuando no lo reconocemos, cuando no me descubren. Claro, cuando no me descubren, cuando no hay consecuencias, cuando yo decido creer que lo que estoy haciendo no es pecado, no está bien. O sea, que está bien lo que está mal. Porque muchas veces, volvemos al punto número 1, queremos creer lo que yo quiero creer. Y muchas veces yo quiero creer que mi pecado, inconscientemente, me creo mi propia mentira. Claro. Sabiendo que estoy haciendo algo mal, pero quiero creer que está bien y que lo que hago es justificado. Y como no hay consecuencia y como esto no ha salido a la luz, entonces claramente no estoy pecando. Mientras no me pillen, puedo seguir haciéndolo. Claro, pero cuando sale a la luz, ahí recién es pecado. Y ahí recién me doy cuenta de que es pecado. Entonces, por eso que muchos creen que el pecado es invisible. Pero hasta que alguien lo denuncia públicamente. Y ahí recuerdo también lo que pasaba con los profetas en el Antiguo Testamento. Una de las características de los profetas, que aparte de ser portavoces de Dios, eran guardianes de la ley de Dios, del pacto, también eran quienes denunciaban públicamente el pecado. Denunciaban el pecado del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo vivía como si no pecara, vivía indiferente, siendo insensibles a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios, a la ley de Moisés en los tiempos del Antiguo Testamento. Vivían indiferentes a la ley de Dios. Pero ¿qué pasaba? Dios levantaba un profeta, un Jeremías, un Isaías, un Ezequiel. ¿Y qué es lo que hacían? Ellos denunciaban el pecado del pueblo. ¿Por qué? Porque claramente se habían olvidado de la ley de Dios. ¿Y qué es lo que reflejaba la ley de Dios? La pecaminosidad del hombre. Entonces vemos que el pecado
es invisible, pero hasta que es denunciado, Eso. se hace público. Y la palabra de Dios es quien hoy día, no la ley del Antiguo Testamento, sino que hoy día la palabra de Dios es quien revela el pecado. Claro. Mientras el pecado permanece oculto, el hombre suele justificarlo, pero la luz de la palabra lo pone en evidencia. Y en Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que estábamos Claro, reflexionando. y lo que también vimos en capítulos anteriores cuando hablamos acerca de las obras de la ley, ¿cierto? Uh-huh. Que realmente la ley no salva al hombre, sino que lo que mencionamos anteriormente, dio a conocer el pecado, la naturaleza caída del ser humano. Y en Hebreos 4, versículos 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y Santiago 1, 22, 25 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces vemos que el pecado, muchas veces, lamentablemente, nosotros tenemos un concepto errado de lo que es el pecado. Ahí podríamos hablar otro programa más acerca de qué es realmente el pecado, pero ya sería redundar mucho en estos temas. Pero muchas veces tenemos un concepto equivocado del pecado. Y muchas veces justificamos acciones y tenemos conductas que ante la palabra de Dios, ante la luz de la palabra de Dios, totalmente estamos viviendo en un error, estamos viviendo en pecado, estamos cometiendo pecado. Pero nosotros nos hemos engañado a nosotros mismos y consideramos que ciertas actitudes, ciertas acciones y ciertas muchas veces enseñanzas, cosas que nosotros hablamos, decimos, están correctas. Uh-huh. Y entonces hacemos nosotros mismos invisibles el pecado. ¿Por qué? Porque creemos que estamos bien en lo que estamos haciendo. Pero ¿qué pasa cuando la palabra de Dios nos confronta directamente con nuestro pecado, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser? Ahí nosotros muchas veces nos cae la teja, como decimos, y ahí nos damos cuenta, claramente estaba en un error. ¿Y qué pasa si la palabra te lo dice y tú así o sigues sin entender? Ahí claramente, como la palabra de Dios nos dice, nos enseña que hay de aquellos que sabiendo hacer lo bueno y hacen lo malo y no hacen lo malo, o sea, y sabiendo hacer lo bueno no lo hacen. Y yo encuentro que, por ejemplo, yo he vivido, harto tiempo en las iglesias, y hay gente que lleva años, hermanos de iglesia, que la palabra los confronta, que los llaman para confrontarlo. Sin embargo, ellos dicen, esto tiene que ver, no se meta usted, no me diga nada, porque esto es entre Dios y yo. Claro. Como que yo me entiendo con el Señor sabe cómo soy yo y cómo yo lo vivo. Y están evidentemente viviendo en un pecado o siendo tentados constantemente y cediendo a la tentación, pero no, aunque escuchan la predicación siempre, aunque tienen guía espiritual y todo lo demás, no cambian su manera de vivir, aunque están sumergidos, no están sumergidos, aunque están inmersos solamente en un mundo, entre comillas, cristiano. Que muchas veces, lamentablemente, hay personas que han encontrado en la iglesia, han encontrado en el cristianismo como institución, un lugar donde sentirse menos malos de lo que son, donde calmar su conciencia, donde claramente ellos saben lo que están haciendo, ellos saben el estilo de vida que llevan, pero como la palabra de Dios nos habla de amor, de perdón, de justificación, del amor de Dios, del perdón de Dios, muchas veces utilizan o se sienten bien en ese ambiente, porque claramente les soban la espalda, ¿cierto? Claro. Se sienten amados, se sienten perdonados, se sienten bien porque no lo están juzgando. Ahora, por eso una cosa importante de la palabra y de las predicaciones que uno pueda tener es que la palabra siempre hable la verdad y no solamente sean charlas motivacionales. Claro. Que no solamente uno vaya a la iglesia porque tengo ganas de llorar y que me soben la espalda, como decías tú, sino que la palabra pueda ser predicada, pero de tal forma
que haya cambio en el hombre y que sea un alimento que sea nutritivo y no solamente un pan con bebida que va a inflar finalmente la vida espiritual de las personas. Claro, y lo vimos en el capítulo anterior, en uno de los bloques que hablamos, que hay una responsabilidad al momento de predicar, tanto del predicador, de la santidad, de la obediencia, de la fidelidad que tenga el predicador, como también de la obra del Espíritu Santo. Y eso es el otro punto que también vamos a hablar al tiro del otro punto porque va de la mano, es que la convicción del Espíritu Santo produce arrepentimiento. Sí, y es entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones en nuestra propia vida que aún necesitamos someter ante el Señor y necesitamos arrepentirnos constantemente de muchas cosas que nosotros hacemos, porque de eso se trata. El arrepentimiento no es de una sola vez y ya y listo, no me arrepiento más. No, eso es remordimiento. Es una vida constante de arrepentimiento, de sometimiento al Señor. No vivir así pegándole en el pecho todo el tiempo, viviendo, claro, con remordimiento, pero sí de presentarnos constantemente al Señor, estar a cuenta con el Señor. Entonces va a llegar un momento en la vida de toda persona en que el Espíritu Santo va a hablar a su vida, va a llegar a su vida, a su corazón, y esa palabra que va a recibir le va a hacer sentido. Pero ahí es donde lo que mencionamos en capítulos anteriores, es donde está la decisión del hombre. Así es. De poder seguir más adelante, ¿cierto? O rechazar la palabra de Dios. Por eso el Señor dice en el libro de Hebreos, no endurezcáis vuestro corazón por más tiempo. Entonces muchos oyen la palabra de Dios, pero endurecen su corazón. Ven las maravillas de Dios, pero siguen endureciendo su corazón. Como Faraón, que endurecía su corazón. Entonces, pero el Espíritu Santo toca la vida del hombre. La gracia de Dios está presente, está dando oportunidad al hombre para poder oír, para poder entender el mensaje y para arrepentirse. Arrepentirse, que es lo importante. Entonces, pero ahí está la decisión del hombre de poder avanzar. Juan 16:8 nos dice, y cuando Él venga, o sea, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Cuando Dios nos muestra nuestro pecado, no lo hace para condenarnos, sino para conducirnos al arrepentimiento y restaurarnos, ¿cierto? Entonces, como decías tú, muchas veces vemos en la iglesia gente que pareciera que aún no se ha arrepentido, que Dios no ha restaurado su vida porque siguen viviendo tal cual como vivían en el mundo. Y por eso que te decía que muchas veces encuentran en la iglesia un lugar donde calmar su conciencia solamente. Más que un lugar donde puedan recibir alimento espiritual, que los fortalezca espiritualmente, que los haga madurar, que los restaure, que los levante. Y en 1 de Juan 1:8-9 dice, para estas personas, si decimos que no tenemos pecado, o sea, si nos engañamos nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí volvemos a uno de los bloques anteriores, hay que ser sensibles, humildes para poder recibir la corrección de Dios. Como los bereanos, que eran nobles, porque recibían humildemente la palabra de Dios. Y ese recibir de la palabra de Dios no es solamente las cosas buenas. Recibe esta palabra, confírmalo, decláralo, decrétalo en tu vida, confírmalo, porque eso que tú confirmas va a ser realidad en tu vida. Hay muchas palabras bonitas como los panes de vida que sacamos, que la mayoría son mensajes muy bonitos. Algunos son más o menos terribles. Claro, tiran la oreja, como el otro día que me sacaron un pancito a mí. Pero también aceptar la corrección con ese mismo entusiasmo, ¿cierto? Como solícitos, como los de Berea, ¿cierto? Pero duele cuando hay corrección. Yo creo que es difícil aceptar la corrección con alegría, pero ese es el desafío. El rey David, cuando pecó, cuando el profeta Natán, si no mal recuerdo, fue quien lo fue a confrontar y les contó la historia. Había una persona que tenía una ovejita, ¿cierto? Y había un rey que tenía mucho rebaño y el rey le quitó, este hombre rico le quitó la única ovejita que tenía. Entonces le pregunta el profeta a David, ¿qué hay que hacer con esta persona? Que le corten la cabeza. Claro, tal persona debe morir. Y finalmente el profeta Natán que le dijo, ese hombre eres tú. Lo confrontó. Y ahí recién, lo que mencionábamos, para David quizás sabía que había hecho algo malo, pero como no había, nadie lo sabía, claro, su pecado era invisible y por lo tanto
no estaba sobre sus hombros el peso, La la responsabilidad. responsabilidad, ¿cierto? La culpa de ese pecado. No había arrepentimiento en él, pero cuando la palabra de Dios a través del profeta Mm. lo confrontó, ahí vino arrepentimiento sobre él. Vino aflicción de espíritu, ¿cierto? Vino recogimiento, fue humilde. Dios lo restauró, sí, pero hubieron consecuencias. Así es. Y en Salmo 32, versículo 3 y 5, a mí me gusta mucho este versículo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces él estaba sufriendo y finalmente aguantándose todo esto y ya, ¡puf! Te declaro mi maldad, y entendió que había perdón en declarar el pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del hombre. Que lo confronte con el pecado, lo confronte con su maldad y le da esa oportunidad. Ujú. ¿Cierto? Como decíamos, no es para enrostrarnos el pecado, para condenarnos que el Espíritu Santo nos convence de pecado, sino para tener esa capacidad de volvernos a Dios, volver nuestra mente a Él, nuestro corazón, arrepentirnos, Confesarnos confesar nuestro pecado y dejar que el Espíritu Santo nos restaure, nos renueve. y apartarnos de ellos finalmente. Y en Proverbios 28:13 dice, ojo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces no debemos resistir la voz del Espíritu Santo cuando Él nos muestra una falta. La respuesta correcta es confesarla y apartarnos de ella. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser humildes, ser sensibles a la voz de Dios y aceptar la corrección de Dios. Y ¿cierto? pedirle al Espíritu Santo que traiga en nosotros una convicción tal de que no solamente mostremos humildad, sino que la humildad permita que esta convicción viva en nuestro corazón día a día. Que el pecado no sea invisible en nosotros, No, sino que podamos confesarlo, podamos hacer público para que Dios también, en esa debilidad, Él se pueda fortalecer, ¿cierto? así es. Amén. Vamos a la pausa y ya Vamos a volvemos la con nuestro pausa. bloque final. Ya, y hemos vuelto de nuestra última pausa para comenzar con nuestro último bloque, y este hablará acerca de el pecado es una realidad. El pecado es real. Existe. Independiente de nuestras creencias, ya, bueno, hablando en términos generales, independiente de lo que crea el mundo, de lo que crea la gente, del concepto que tenga de verdad, de mentira, de bueno, de malo, el pecado es una realidad. Y eso es lo que hoy en día el mundo no quiere aceptar. El mundo no quiere aceptar que hay un Dios creador, un Dios amoroso, un Dios que murió por nuestros pecados, porque si ellos aceptan a este Dios creador, aceptan el sacrificio de Cristo, ellos están automáticamente aceptando que están viviendo en pecado y que lo que están haciendo realmente es pecado. Lo que ellos consideraban una cosa buena, algo bueno, lo que ellos decían, no hay que vivir la vida, lo que consideraban ellos como conceptos de una vida libre, de una alma libre, que no le hace daño a nadie y que vive que vive de acuerdo a sus propios principios, sus propios valores, ellos estarían reconociendo que aquello es mentira, ¿cierto? Que es una falsedad y que realmente están viviendo una vida, están caminando por un camino ancho que los va a llevar a la perdición, a la condenación. Entonces, hoy en día es muy importante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, prediquemos la palabra de Dios y prediquemos el evangelio completo. Y aquí me refiero al evangelio completo, que prediquemos tanto de la salvación, pero también como las consecuencias del rechazar la voz de Dios, de endurecer el corazón, porque el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en Él ya ha sido condenado. Como dice la palabra del Señor, el que cree en Él, el que cree y ha sido bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en Isaías 5:20 encontramos una realidad que lo podemos rápidamente confrontar con nuestra realidad actual, que dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Si usted ve las noticias hoy en día, esto es lo que vamos a ver, donde todo lo que nosotros como conocedores de la palabra de Dios sabemos que es malo, hoy en día es todo algo tan natural, ¿cierto?
Y tan justificado finalmente. Está justificado, a lo mejor es un tema para otro día, pero está justificado el aborto, está justificado el matrimonio igualitario, está justificado, no aquí en Chile, pero en algunos lugares incluso está justificada la pedofilia. Como... Y en ese punto, que cuando hablaste del aborto, yo justo también me estaba recordando ese punto. Aquí en Chile se está tratando de legislar un tema en cuanto al aborto, en que las personas quienes van a ejercer ese derecho de abortar, antes el doctor va a estar, entre comillas, obligado a hacerle escuchar los latidos del corazón de ese bebé que va a abortar. Y hoy en día hay una polémica, una discusión tan grande, porque muchos de los que están a favor del aborto están diciendo que ahora eso de que escuchen el latido del corazón es fomentarle o inculcarle un mayor trauma a la persona que está que va a abortar a su bebé. Entonces imagínese, ¿cuál es la balanza de lo bueno y lo malo para estas personas? ¿Cuál es el criterio para poder decidir eso? Y así, yo he visto varias cositas que dicen que eso es como contra la dignidad de la mujer, que se han sumado muchos movimientos a que poco menos que este gobierno, no estamos hablando de un gobierno en particular, nosotros como programa, sino que ni avalando ningún gobierno, pero que este gobierno estaba en contra de los derechos de la mujer, del derecho a abortar, que cómo se le ocurre hacerle esa maldad tan grande a la mujer, y no entendiendo que el matar es una maldad más grande. Claro. ¿No? Y bueno, sin ir más allá, estamos en un mundo donde, como dice, a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Vivimos en un mundo donde un animal, donde un perrito ya tiene más derecho que un niño por nacer. En ese mundo estamos viviendo. Uh-huh. Entonces, donde se condena el aborto clandestino, pero se quiere legalizar el aborto. ¿Por qué? Porque legalizándolo es bueno. Porque no va en contra de la ley, porque es legal. Claro, si es legal, si está aprobado es bueno. Y también yo pensaba en el aborto, a lo mejor no es el tema de conversación, que tiene 3 causales, o sea, 3 justificaciones. Claro. Justificamos algo que es un homicidio frente a 3 cosas. Y también se estaba legislando o estaba en proyecto el aborto libre, no solamente por las 3 causales. Ya, sigamos. Primera de Juan 3:4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Romanos 3:23, el famoso versículo que predicamos también en las calles, aunque lo he escuchado poco hoy en día, que es: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A la gente a lo mejor como que le da susto ahora ya. No sé si usted sale a predicar a la calle, pero los predicadores de calle le están teniendo susto a decirle: usted es pecador, existe el infierno, existe la condenación. A veces endulzamos un poco la predicación para no ofender a quien está escuchando. De hecho, ese himno que cantamos en la calle, ven a él, pecador, ahora lo cantas, ven a él, que te espera. ¿Por qué? Porque, claro, estamos hoy en día, bueno, por eso mismo que mencionábamos que estamos en un mundo donde está todo al revés. Y hoy en día decirle pecador a la gente es un insulto. ¿Ya? Y a veces no es que nosotros también como que estemos suavizando el evangelio, sino que también somos inteligentes y no tratamos de que no tener problemas, pero de igual forma la palabra de Dios nos manda a predicar tal cual el mensaje lo hemos recibido, tal cual como se nos presenta en la palabra, y decirle al mundo que es pecador. Porque son pecadores y necesitan un Salvador. Claro. Porque si no entienden que son pecadores, no necesitan a Cristo. Claro. Esa es la medida. Entonces hay que entender que yo necesito a Cristo todos los días, que usted lo necesitó, que usted que lo está viendo también lo necesitaba, y todo aquel que está fuera sin Cristo lo necesita. ¿Y por qué? Porque tiene pecado. Y el pecado se paga con muerte. Y la muerte es algo urgente. Por lo tanto, si es que hay que decirle a alguien que tiene pecado para salvarlo de la muerte, creo que es totalmente válido. Claro. No debemos justificar el pecado, lo que estábamos hablando. Y hoy en día hay justificación para todo. Como decíamos, para el aborto hay justificación. En nuestro país, Chile, hay 3 causales, hay 3 justificaciones para poder abortar. Entonces, claro, no vamos a ahondar en este tema, pero muchas veces justificamos nuestros errores, nuestro pecado, nuestras conductas, ¿cierto? Para esconder, para hacer invisible nuestro pecado,
¿Por qué? Porque creemos lo que queremos creer, ¿cierto? Creemos que el pecado no es pecado hasta que hasta que se compruebe lo contrario. Claro, soy inocente. Claro, existe la tendencia a llamar Debilidad. debilidad, temperamento o error a lo que Dios llama pecado. Entonces muchas veces en la calle, seguimos con el ejemplo, predicamos en la calle y hablamos de la gente, de los errores de la gente, de las faltas de la gente. Hablamos de las equivocaciones de la gente. Pero la palabra es clara en decirnos el pecado de la humanidad, el pecado del mundo, Ujú. la enfermedad que hay en el mundo. Entonces, esas palabras, que el mundo esté enfermo, que el mundo esté sumido en la maldad, que el mundo esté muerto en delito y en pecado, claramente eso a la gente le duele. ¿Por qué? Porque los confronta con la verdad. ¿Pero qué han decidido hacer ellos? Ser insensibles, rechazar la palabra de Dios. Como les decía, si ellos aceptan a este Dios Salvador, claramente ellos también automáticamente están declarando que ellos viven en pecado, y eso es lo que el mundo no quiere reconocer por orgullo, ¿cierto? Ujú. Por soberbia, no quieren acercarse a Porque Dios y aceptar su pecaminosidad. a veces uno lo sabe. Y muchas veces a nosotros, a usted yo creo que también le ha pasado, que uno sabe que lo está haciendo mal, pero para no quedar en vergüenza delante de otro, dice, no, no, no. Pero Claro. uno en su corazón y en su mente tiene la claridad de lo que está pasando. Gálatas 5, 19, 21 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y esta es la vida del mundo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ah, no está. Pero yo pensé que decía un poquito, a lo mejor puede ser. Ah, no, dice que no nomás. No Ah. heredarán el reino de Dios. Entonces, y vemos una lista gigante. Y eso nos da a entender. ¿Y qué nos está dando a entender esta lista gigante? ¿Qué es la naturaleza del ser humano? Si nosotros nos ponemos a pensar, es la naturaleza propia del ser humano. Y no estamos diciendo, nosotros no, como cristianos, nos estamos también eximiendo de esto, No. sino que también todas aquellas cosas están dentro también de nuestra naturaleza. Como el apóstol Pablo decía, que hay una lucha entre el cuerpo, ¿cierto? Entre el espíritu, esta naturaleza caída y esta naturaleza renovada, restaurada a través del Espíritu Santo. Entonces, vemos que el pecado es real, es una realidad, y no podemos adornarlo, no podemos adornar nuestro temperamento, no podemos adornar nuestras debilidades, nuestros errores, ¿cierto? Diciendo que no son pecados, invisibilizando el pecado. No, el pecado es una realidad, y tenemos que nosotros denunciar también ese pecado, denunciar el error, denunciar, ¿cierto?, estos conceptos errados acerca que el mundo tiene y que considera normal, pero ante la palabra de Dios totalmente es pecado. Y en Colosenses 3, del 5 al 10, dice, ¿qué hay que hacer con esto? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Ya, mátenlo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ¿qué es idolatría? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, no es solamente que yo tengo que dejar de hacer lo que me gusta hacer, porque muchas veces dicen, uno le invita al evangelio o predica, dicen, no, pero es que tengo que dejar todo esto. Es que no solamente tienes que dejarlo, tienes que hacerlo morir. Y para tu conveniencia, porque si tú te limpias de ese pecado, vas a tener entrada libre al cielo o a la eternidad. Y claro, y como decía anteriormente, cuando leemos libros de Proverbios y parece que nos parecemos más al necio que al Sí. sabio, claramente aquí la palabra de Dios nos confronta también a nosotros, a la iglesia de Cristo también, porque muchas veces hay ira, hay enojo, hay malicia, hay blasfemia, hay palabras deshonestas en nuestra boca. Y esto no es solamente la descripción de una persona que no ha aceptado a Cristo, una persona que no ha llegado al conocimiento de la palabra de Dios, sino también de nosotros mismos, que ya conocemos a Cristo, que vivimos una vida renovada, restaurada, una nueva vida en Cristo, pero que aún así vivimos en esa lucha constante con la naturaleza caída. Así es. Efesios 5, del 3 al 11 nos dice, de forma resumida: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Y vuelvo a decir,
Pablo le está hablando no a los inconversos de Éfeso, le está hablando a la A iglesia, la iglesia de Éfeso. sí. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que Pablo le está advirtiendo, pero también que Pablo le está diciendo, ya dejen de hacer esto, Basta. basta. Entonces, el pecado es una realidad, tanto en el mundo y lamentablemente dentro de la iglesia también es una realidad, pero que nosotros debemos tratar de, ¿cierto? Desecharlo, de pasar por alto para ir, ¿cierto? De evitar, sino que fortalecernos en la palabra de Dios. Porque nuestra vida debe ser examinada continuamente por la palabra de Dios y no por las opiniones de la cultura. Porque la palabra es verdad, la cultura va pasando, esas Claro. opiniones pasan. El verdadero discípulo busca agradar a Dios antes que justificar su conducta. Tenemos que ver que nos está mirando el Señor en todo lo que hacemos. Y ahí eso es importante porque si agradamos a Dios, aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que pasar vergüenza por nuestros pecados, tenemos que hacerlo, porque Así nos es. estamos agradando no nos estamos agradando a nosotros mismos, no tratamos de estar bien con nosotros mismos, sino que con Dios. Y si el estar bien con Dios significa que debemos confesar nuestros pecados, sufrir las consecuencias, publicar, ¿cierto? nuestros errores, tenemos que hacerlo para que Dios se perfeccione, como decía, para que Dios se perfeccione en nuestras debilidades. Si eso es lo que el Señor quiere, que nosotros confesemos nuestros pecados, en lo que somos débiles, para que su poder se perfeccione en nosotros. Así es. Y en Romanos 12:2 dice, a todos nosotros nos dice hoy día, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. 3 características de su voluntad, buena, agradable y perfecta. Ahí tenemos otro sermón Otro más. sermón. Y para concluir ya este programa que ha sido uno de los más largos, por eso tratamos de acotar un poco los tiempos en cada bloque, ¿qué podemos concluir? Estos 4 principios nos recuerdan que el mayor peligro espiritual no siempre está fuera de nosotros, sino en un corazón dispuesto a justificar el error. Por eso el creyente debe cultivar 3 hábitos fundamentales. Y ahí, antes de dar estos 3 hábitos, me acordé de esa alabanza o de esa canción que canta Ulises, que era de Rescate, el cantante que falleció hace poco, que el mal no está afuera, ¿cierto? Sino que el mal está dentro de nosotros. Y ese veneno mata el alma, mata el corazón, ¿cierto? Pero ¿cuál es el antídoto? El perdón de Dios, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Entonces muchas veces creemos que el mal está afuera. Muchas veces creemos que el pecado viene a nosotros. Pero muchas veces el pecado nace de nosotros, ¿cierto? Está en nosotros. Entonces tenemos que ser maduros, ser inteligentes, ser sabios para reconocer el pecado que hay en nosotros. Por eso renovar la mente siempre, como está dentro. Y dice que el primer hábito es amar la verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Segundo hábito. Examinar constantemente su vida. 2 Corintios 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Interesante, examinemos si realmente estamos en la fe, si realmente estamos haciendo lo correcto, si estamos en la verdad o no. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es un buen examen que tenemos que hacernos nosotros mismos. ¿Estamos en la verdad de la palabra de Dios? ¿Somos verdaderamente hijos de Dios? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Creemos que vivimos en santidad? ¿O creemos que nuestra vida cree que realmente vive en santidad y realmente está viviendo en pecado? Son preguntas que tenemos que hacernos. Y tercer hábito, vivir en dependencia del Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 3 principios importantes que debemos nosotros siempre aplicar en nuestra vida. Amar la verdad, ¿cierto? Yo creo que uno de los más importantes, examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestra vida constantemente. Y como dice el versículo de Isaías,
venid luego, dice Jehová, estemos estemos a a cuenta. cuenta. ¿Cómo vamos a examinarnos nosotros estando a cuentas con el Señor, presentándole nuestra vida? Si hay algo que está en nosotros, examíname, Señor. Si hay algo de iniquidad en mis caminos, ayúdame tú a perfeccionarme, santifícame, restáurame y vivir en completa dependencia del Espíritu Santo. Si vivimos en el Espíritu Santo, ¿cierto? Vamos a reconocer cuando el pecado está aflorando en nuestra mente, en El nuestro primer corazón. paso es reconocerlo. Claro. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda, ¿cierto? Es nuestro ayudador, Así ¿cierto? es. Nuestro paracleto. El que está en nosotros, ¿cierto? Y nos está dando alarmas muchas veces diciendo, por aquí no, por acá no, anda por este lugar, anda por este otro, cree en esto es verdad, esto es mentira, porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda, ¿cierto? Y cuando muchas veces no podemos, nosotros, dice la palabra de Dios, que intercede con gemidos indecibles, o sea que aún así cuando nosotros estamos muchas veces quizás confundidos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero eso lo logramos cuando vivimos en una constante intimidad y relación con el Espíritu Santo, en una dependencia total de Él. Amén. Ya no sigo hablando más para que podamos terminar este capítulo, así que le damos las gracias a Dios por compartir un día más con ustedes, hablando de estos temas tan importantes para nosotros como hijos del Señor, como Iglesia de Cristo, y lo único que queremos es poder ser también de bendición para usted, si usted nos escucha, si usted nos ve, que esto también le pueda hacer sentido y que también podamos, ¿cierto?, aplicar todo esto que hemos hablado, todo esto que hemos estudiado a través de la palabra del Señor. Y si usted es cristiano y siente hoy día que su llamado es a ir a hablar a la gente, salga a predicar. Amén. Amén. Ya, entonces nos despedimos y nos encontramos en un próximo programa más de Hechos a su imagen. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Chao.